Atención, amigos. Antes de sumergirnos en este oscuro cuento de traición, les pido un favor rápido. Si te gustan las historias que te ponen los pelos de punta, dale a me gusta y suscríbete a este canal para más contenido increíble. Ahora, ¿están listos para una pesadilla? ¡Comencemos! La noche estaba destinada a ser una celebración. El perfil de la ciudad de Madrid brillaba como diamantes bajo el terciopelo de la noche, y una elegante limusina negra salía del Gran Hotel Ritz. Dentro, Isabela de la Cruz, una de las CEO más ricas y poderosas de España, se reclinó contra el asiento de cuero, con la mano suavemente sobre su estómago. Estaba embarazada, radiante con la clase de felicidad que el dinero nunca podría comprar. Durante años había construido un imperio, una fortaleza de éxito, pero lo que más anhelaba era una familia. Esta noche creía que lo tenía todo, pero fuera de ese cristal tintado, su mundo ya se estaba desmoronando. Mientras la limusina se deslizaba por las calles vacías, los pensamientos de Isabela se desviaron hacia su marido, Ricardo. Se suponía que él la alcanzaría después de la gala. Le había susurrado dulces promesas, había rozado sus labios contra su mejilla y le había dicho que la amaba. Ella quería creerle, quería pensar que su amor era real, que él no solo apreciaba su poder y riqueza, sino la mujer que ella realmente era. Y entonces llegó el olor. Al principio era débil, un penetrante olor a gasolina que no encajaba en un coche de lujo. Isabela frunció el ceño, removiéndose en su asiento. «Conductor», llamó, pero el divisor estaba levantado. No hubo respuesta. El motor rugió más fuerte, el coche acelerando cuando debería haber disminuido la velocidad. Y entonces, ¡boom!, una repentina explosión sacudió la limusina. Las llamas estallaron desde el capó, lamiendo los lados del coche como bestias hambrientas. El humo se vertió en la cabina, denso y sofocante. Isabela tosió violentamente, el pánico arañando su garganta. Intentó abrir las puertas, pero no cedían. Golpeó con sus puños contra el cristal, gritando por ayuda. Pero la calle de la ciudad estaba desierta. Dentro de ese infierno, la CEO que lo tenía todo se redujo a una mujer aterrorizada, atrapada, aferrándose a la vida dentro de su vientre, rogando por un milagro. Su mente retrocedió a cada fría decisión que había tomado, cada empleado leal que había despedido sin pensarlo 2 veces. Un rostro se destacó, Diego Solís, un gerente trabajador que había despedido hace apenas unas semanas. Él había salido de su oficina con la foto de su pequeña hija agarrada en la mano, sus ojos llenos de dolor silencioso. Ella nunca había vuelto a pensar en él. El fuego se hizo más caliente, quemando su piel. Su visión se volvió borrosa. Gritó, golpeando el cristal con cada gramo de fuerza que le quedaba. «Por favor, alguien, ayúdeme». Y entonces, a través de la neblina de humo, vio una sombra. Un hombre corriendo, con su abrigo arrojado, su rostro decidido. La puerta del coche traqueteó mientras unas manos fuertes tiraban de ella, la pateaban, luchaban contra las llamas. Sus ojos se abrieron de par en par mientras el humo se disipaba lo suficiente para que ella lo reconociera. Diego, el hombre que ella había desechado, el hombre sin nada que perder. Y ahora, él era lo único que se interponía entre ella y una muerte segura. Antes del fuego, antes de la traición, Isabela de la Cruz era un nombre que exigía respeto. En el brillante mundo de los negocios, no era solo una participante,
Era una reina. Nacida en una familia de clase trabajadora sin fortuna, se abrió camino con agallas, disciplina y una voluntad de hierro que nunca se doblegaba. A la edad de 30 años, ya había construido uno de los imperios de bienes raíces e inversión más grandes del país. Era el tipo de mujer que entraba en una sala de juntas y hacía que hombres experimentados que le doblaban la edad se quedaran en silencio. Sus empleados la describían como fría, calculadora e imposible de complacer. No estaban equivocados. Exigía la perfección y no dudaba en cortar a cualquiera que no cumpliera con sus estándares. Para Isabela, la lealtad no era algo que se daba, era algo que se demostraba. Su mundo estaba construido sobre contratos, números y resultados. Pero detrás de los trajes de poder, los tacones de diseñador y los ojos helados que intimidaban incluso a los rivales más audaces, había otro lado de ella, un lado que pocos veían. Isabela anhelaba calidez, anhelaba un hogar lleno de risas, un hombre que la abrazara no por su cuenta bancaria, sino por su corazón. Había construido torres de cristal y acero. Sin embargo, su alma vivía en una habitación vacía. Cuando Ricardo Vega entró en su vida, pensó que finalmente había encontrado lo que buscaba. Ricardo era guapo, encantador y atento de una manera que la desarmaba. La hacía reír, algo que no había hecho en años. Le abría las puertas, le retiraba la silla en las cenas, le susurraba promesas de un futuro lleno de amor. Lentamente, derritió la armadura que ella había construido a su alrededor. Contra toda lógica, Isabela se permitió ser vulnerable. Le dio su confianza, su nombre y, finalmente, su imperio. La Junta había levantado las cejas cuando ella se casó con él. Algunos susurraron que Ricardo no era más que un oportunista, un hombre intoxicado por su riqueza y poder. Pero Isabela los silenció con su convicción. Quería creer que el amor podía conquistar la duda, y cuando descubrió que estaba embarazada, creyó que todos sus sacrificios habían valido la pena. Por primera vez en su vida, Isabela se sintió completa. Imaginó un cuarto de bebé pintado en colores suaves, canciones de cuna resonando por los pasillos de su vasta mansión, manos diminutas agarrando las suyas mientras susurraba cuentos antes de dormir. Se imaginó a Ricardo a su lado, orgulloso y protector, el marido y padre perfecto. Lo que no sabía era que mientras ella soñaba con una familia, Ricardo estaba tramando su caída. Pero en esa noche, mientras la limusina la alejaba de la gala, Isabela no pensaba en la traición. Pensaba en la vida dentro de ella, el niño que ya amaba más que a su fortuna. Pensaba en la felicidad que creía que finalmente era suya. Y no tenía ni idea de que su cuento de hadas estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Ricardo Vega era todo lo que Isabela pensaba que quería en un hombre. Alto, seguro de sí mismo, con una sonrisa que podía desarmar a cualquiera en la habitación. Para el mundo exterior, parecía ser el marido perfecto. Bien vestido, educado, siempre de pie un paso detrás de su poderosa esposa, listo para desempeñar el papel del compañero solidario. La gente envidiaba a Isabela, pensando que había logrado encontrar no solo éxito en los negocios, sino también amor en el matrimonio. Pero Ricardo había dominado el arte de la actuación. Lo que otros veían como encanto no era más que manipulación, cuidadosamente elaborada para acercarlo a lo que más quería: el poder. A puertas cerradas, Ricardo era un hombre diferente. Estaba inquieto, amargado y consumido por la envidia.
Odiaba ser presentado como el marido de Isabela de la Cruz. Cada vez que veía su nombre en la portada de una revista, cada vez que la veía dirigir una sala llena de poderosos inversores, algo oscuro se retorcía dentro de él. Quería el centro de atención para sí mismo. Quería ser el que la gente admirara, el que la gente temiera, el que la gente se inclinara. La verdad era que Ricardo se había casado con Isabela por su imperio. Desde el principio, su riqueza, influencia y reputación eran los premios brillantes en los que tenía sus ojos puestos. El amor era solo una máscara que usaba, una máscara que Isabela desesperadamente quería creer que era real. Y mientras Isabela soñaba con una familia, Ricardo buscaba a alguien más. Sofía, una joven socialité, con una ambición tan afilada como la suya. Sofía no era ingenua. Sabía que Ricardo estaba casado, pero vio en él un boleto a la vida que anhelaba. Juntos, susurraban planes en habitaciones de hotel con poca luz, sus risas salpicadas de crueldad. «Nunca serás más que su sombra mientras ella esté viva», se burló Sofía una noche, sus labios rozando la oreja de Ricardo. «A menos que hagas algo al respecto». Esa semilla de pensamiento creció rápidamente dentro de él. ¿Por qué debería Isabela tenerlo todo? Riqueza, reputación y ahora incluso un niño, mientras él vivía como su accesorio. El niño en su vientre solo empeoró las cosas. Significaba que ella era más poderosa que nunca, y él era empujado aún más al fondo. Ricardo comenzó a ver a Isabela no como una pareja, sino como un obstáculo que se interponía entre él y la vida que creía merecer. Imaginó los titulares después de su trágico accidente. Amada CEO se fue demasiado pronto. Se imaginó a sí mismo tomando su lugar, viudo afligido convertido en líder de negocios, la simpatía del mundo allanando su camino a la cima. En público, Ricardo besaba la mejilla de Isabela y ponía su mano en su vientre como si le importara. En privado, esbozaba su final como un despiadado hombre de negocios planeando un trato. Sus ojos, una vez cálidos y adoradores, ahora ardían con cálculo. Para Isabela, él seguía siendo el marido encantador. Para Sofía, él era el hombre destinado a heredar un imperio. Pero para sí mismo, Ricardo ya era algo más. Era un depredador acechando a su presa, esperando el momento perfecto para atacar. ¿Alguna vez han confiado ciegamente en alguien solo para que esa persona los traicione de la peor manera? Dejen sus historias en los comentarios. Me encantaría leerlas. Mientras Isabela y Ricardo vivían en áticos y asistían a galas brillantes, la vida de Diego Solís transcurría en tonos más tranquilos y duros. Viudo de unos 30 años, Diego había sido una vez un respetado gerente en empresas de la Cruz. Era conocido por su ética de trabajo, su integridad y su liderazgo firme. Pero nada de eso había importado el día en que la propia Isabela de la Cruz lo había llamado a su oficina y fríamente le había dicho que ya no era necesario. No era personal. Para Isabela, era solo negocios. Los números no cuadraban. Las proyecciones habían bajado y alguien tenía que asumir la caída. Diego había defendido su caso, explicando las circunstancias, incluso mostrándole la foto de su hija Luz, pegada dentro de su desgastada cartera de cuero. Pero Isabela, con su mirada helada y su impecable compostura, lo despidió en minutos. «Necesito resultados, no excusas», había dicho. Esas palabras se quemaron en él, una cicatriz más profunda que la pérdida de un cheque de pago. Después de ese día, el mundo de Diego se volvió más pesado.
Trabajó en cualquier trabajo extraño que pudo encontrar, desde conducir furgonetas de reparto hasta arreglar coches en el garaje de un amigo. Su única constante era Luz, una niña de 7 años con ojos brillantes que llevaba la sonrisa de su difunta esposa. Ella era su ancla, su razón para seguir adelante, incluso cuando el mundo parecía decidido a aplastarlo. Sin embargo, Diego nunca habló mal de Isabela a su hija. No quería que la amargura envenenara la inocencia de Luz. En cambio, cuando Luz le preguntaba por qué ya no usaba su traje y corbata, simplemente le decía que papá estaba probando algo nuevo. Por dentro, sin embargo, luchaba con sentimientos de fracaso y humillación. Aún así, Diego no era el tipo de hombre que se ahogaba en la autocompasión. Cada mañana, empacaba el almuerzo de Luz, le trenzaba el pelo torpemente y la llevaba a la escuela antes de apresurarse a su siguiente trabajo. La gente que lo conocía decía que se comportaba con una dignidad tranquila, el tipo de fuerza que no necesitaba gritar. Y sin embargo, el destino tiene una forma de tejer vidas de la manera más inesperada. En la noche del supuesto accidente de Isabela, Diego estaba cerca, acabando de terminar un turno tardío conduciendo una ruta temporal. Estaba agotado. Su ropa olía débilmente a gasolina, cuando notó el brillo de las llamas por delante. Al principio, pensó que era un coche averiado en la calle, pero a medida que se acercaba, vio la limusina envuelta en fuego y a una mujer atrapada dentro, golpeando el cristal con una fuerza desesperada y desvaneciéndose. No dudó. No pensó en los riesgos, ni en la mujer que una vez había arruinado su carrera. Solo vio a un ser humano luchando por su vida. Y en ese segundo, Diego tomó una decisión. Las mismas manos que una vez tecleaban informes y firmaban contratos, ahora tiraban furiosamente de la puerta del coche. El mismo hombre que Isabela había despedido sin pensarlo 2 veces, era ahora el que luchaba contra el infierno para salvarla. Y en ese momento, sus destinos se entrelazaron para siempre. Para Isabela, la noticia llegó como la luz del sol que se abre paso entre las nubes de tormenta. Estaba embarazada. Después de años de dedicarse a contratos, fusiones y noches tardías en torres de cristal, finalmente tenía algo mucho más precioso que el dinero o el poder. Llevaba vida dentro de ella. En el momento en que el médico lo confirmó, sus ojos se llenaron de lágrimas que no se había permitido derramar en años. Por una vez, no pensaba en las ganancias trimestrales o los precios de las acciones. Pensaba en canciones de cuna, pequeños zapatos alineados en la puerta y pequeños gritos resonando en los pasillos de su mansión. Volvió a casa radiante, agarrando la foto de la ecografía como si fuera un diamante invaluable. Ricardo estaba en su estudio, bebiendo whisky, desplazándose por su teléfono. Isabela entró con una sonrisa que iluminó la habitación. «Ricardo», susurró, su voz temblando de emoción. «Vamos a tener un bebé». Él levantó la vista, su expresión ilegible. Por un breve momento, logró una sonrisa, una débil imitación de alegría. La besó en la frente, murmuró algo sobre estar feliz por ella y sirvió otro vaso de whisky. Pero por dentro, el estómago de Ricardo se retorció de rabia. Un bebé no era parte de su plan. Para Isabela, el niño era una bendición. Para Ricardo, era una cadena. Con un bebé en el panorama, el poder de Isabela en la empresa solo se haría más fuerte. La junta adoraría su imagen como madre y líder de negocios. Los inversores se unirían a ella.
sería intocable. ¿Y Ricardo? Él seguiría siendo el accesorio, el hombre en su sombra. Por la noche, Isabela acariciaba su vientre, susurrando sueños sobre su futura familia. Pintaba cuadros de salas de juegos y vacaciones familiares, de Ricardo enseñando a su hijo a montar en bicicleta. Creía que finalmente había desbloqueado la vida que siempre quiso. Amor, familia y éxito mezclándose en un todo perfecto. Pero cuando Isabela se quedaba dormida, Ricardo se sentaba despierto, mirando la oscuridad. En su mente, el bebé no era un regalo, era una amenaza. Pensaba en Sofía, esperando en sus sábanas de seda, recordándole que merecía más, que podía tenerlo todo si Isabela no se interponía. Su voz resonaba en su cabeza como una canción de cuna envenenada. ¿Alguna vez han sentido que una persona cercana a ustedes los envidia en secreto? ¿Qué señales les hacen sospechar? Compartan sus experiencias en la sección de comentarios. Una vez que ella se haya ido, susurró Sofía en el recuerdo, todo es tuyo, el dinero, la compañía, la libertad y yo. Ricardo comenzó a beber más, cada vaso de whisky alimentando su resentimiento. Actuaba de día, poniendo su mano suavemente sobre el estómago de Isabela cuando otros miraban, sonriendo para las cámaras. Detrás de la fachada, se enfurecía con celos, odio y una obsesión por el control. Isabela nunca se dio cuenta. Estaba demasiado ocupada soñando con una habitación de bebé y planeando nombres. Confundía su silencio con nerviosismo, su distancia con conmoción. Lo que no se dio cuenta fue que mientras ella soñaba con mecer a su bebé en sus brazos, Ricardo ya estaba imaginando cómo convertir su alegría en cenizas y pronto daría el primer paso hacia su destrucción. Sofía García siempre se había sentido atraída por el poder. Con su belleza impecable y su lengua afilada, sabía cómo escalar las escaleras sociales, usando el encanto como su arma. Cuando conoció a Ricardo Vega en un club privado, lo reconoció de inmediato, no por sus propios logros, sino por la mujer que estaba a su lado. Todos conocían a Isabela de la Cruz, la CEO intocable. Sofía vio a Ricardo como su puerta de entrada a ese mundo, y Ricardo vio a Sofía como su espejo, ambiciosa, egoísta y hambrienta. Su aventura comenzó rápidamente, impulsada por el secretismo y la adrenalina. En suites de hotel y bares con poca luz, se reían de Isabela a sus espaldas. Sofía se burlaba de su elegancia, su comportamiento frío, su reputación de ser la mujer perfecta. Ricardo se lo bebía, encontrando consuelo en la cruel validación de Sofía. Juntos, se convencieron de que eran los verdaderos vencedores, mientras que Isabela no era más que un obstáculo para su felicidad. Pero Sofía quería más que noches robadas. Quería el imperio y empujó a Ricardo a pensar en grande. «Nunca serás libre mientras ella esté viva», murmuró Sofía una noche, sus dedos trazando círculos en el pecho de Ricardo. «¿No lo ves? Todo lo que quieres está detrás de su nombre. Pero los accidentes ocurren, los coches se estrellan, los incendios comienzan, la gente se aflige y sigue adelante. Y entonces tú, mi amor, te adelantas como el viudo afligido que lo hereda todo». La idea se deslizó en la mente de Ricardo como veneno. Al principio, se resistió, pero Sofía sabía exactamente cómo manipularlo. Le susurró promesas de la vida que podrían construir juntos. Mansiones, yates, libertad de la sombra de Isabela. Lentamente, la vacilación de Ricardo se desmoronó, reemplazada por una determinación peligrosa. Comenzaron a tramar.
Ricardo usó sus conexiones para pagar discretamente a un mecánico para que manipulara la limusina de Isabela, convirtiéndola en una trampa mortal, esperando a encenderse. Sofía organizó coartadas, sugiriendo restaurantes donde podrían ser vistos, fiestas a las que deberían asistir, para que ninguna sospecha cayera sobre ellos. Ricardo ensayó su papel frente a los espejos, el marido devastado, agarrando las manos de los periodistas, con lágrimas corriendo por su cara. Practicó líneas de dolor, líneas que derretirían la simpatía del público y silenciarían a los dudosos de la junta. Mientras tanto, Isabela permaneció felizmente inconsciente. Pasaba sus días planeando la habitación del bebé, comprando ropa diminuta y sonriendo ante la idea del futuro de su hijo. Creía que el comportamiento distraído de su marido era solo nerviosismo por convertirse en padre. Cuando Ricardo la besaba en la frente y le decía que trabajaría hasta tarde, ella nunca cuestionaba dónde estaba realmente. Cuanto más se acercaba el plan a la realidad, más frío se volvía Ricardo. Su corazón, una vez capaz de fingir amor, se volvió completamente de piedra. Sofía avivó las llamas de su codicia, recordándole que cada segundo que Isabela vivía era otro segundo que él permanecía en segundo lugar. Finalmente, se eligió la noche. Después de la gala, Isabela sería llevada a casa en su limusina. Ricardo la despediría con una sonrisa, sabiendo que el coche estaba trucado para quemarse. Sofía lo estaría esperando, con champán frío, lista para celebrar su futuro. Ninguno de ellos imaginó que el destino y un hombre inesperado reescribirían su plan perfecto. La gala anual de Empresas de la Cruz era el evento del año. Los candelabros de cristal brillaban en lo alto, el champán fluía como ríos, y cada figura poderosa en la ciudad estaba presente. Era una noche diseñada para mostrar el imperio de Isabela de la Cruz, su riqueza, su poder, su imagen como la imparable reina de los negocios. Los fotógrafos se alinearon en la alfombra roja, los flashes brillando como fuegos artificiales, mientras llegaba en un fluido vestido plateado que relucía con cada paso. Isabela se comportaba con su gracia habitual, su mano protectoramente apoyada en su pequeña pero visible barriga de embarazada. Estaba radiante, brillando no solo con belleza, sino con la tranquila alegría de la inminente maternidad. Las cámaras la amaban, y los invitados susurraban sobre lo mucho que parecía más suave, más cálida de lo habitual. Por primera vez, Isabela parecía más que una mujer de negocios. Parecía una futura madre, una mujer con una vida completa. Pero mientras la multitud la admiraba, los ojos de Ricardo ardían con desprecio. Cada cumplido dirigido a Isabela era una daga en su orgullo. Él caminaba a su lado, sonriendo a la señal, su mano en la parte baja de su espalda, pero por dentro se enfurecía. Esta noche no se trataba de celebrar su éxito. Para él, esta noche era el comienzo de su caída. En un mundo de apariencias, ¿crees que la gente se deja llevar fácilmente por lo que ve en la superficie? ¿Cómo puedes saber si las intenciones de alguien son realmente honestas o si solo están fingiendo? Déjame tu opinión en los comentarios. La humillación comenzó sutilmente. Ricardo presentó a Isabela a un grupo de inversores, pero en lugar de alabar su liderazgo, bromeó a su costa. «Cerebro de embarazada», se rió cuando ella momentáneamente olvidó un nombre. La risa se extendió torpemente, e Isabela forzó una sonrisa educada, escondiendo el dolor detrás de su exterior tranquilo. Más tarde, mientras estaban junto al buffet, Ricardo hizo un comentario cruel
sobre lo mucho que ella estaba comiendo, lo suficientemente fuerte para que otros lo oyeran. «Cuidado, querida», se burló. «A este paso serás más grande que el jet de la compañía». Sofía, mezclándose cerca bajo la apariencia de una socia de negocios, sonrió detrás de su copa de champán. Las mejillas de Isabela se sonrojaron, pero se tragó su orgullo. Se negó a dejar que los comentarios de Ricardo arruinaran la noche. Se dijo a sí misma que solo estaba nervioso por la paternidad, que el estrés lo estaba haciendo actuar así. Mantuvo la cabeza en alto, saludando a los invitados, agradeciendo a los donantes, haciendo todo lo posible para mantener su imagen impecable. Lo que no sabía era que afuera, en el garaje debajo del brillante salón de baile, su limusina estaba esperando como una pistola cargada. El motor manipulado estaba preparado, los cables retorcidos de maneras diseñadas para provocar chispas, la gasolina lista para encenderse. El coche que simbolizaba su riqueza y poder era ahora una trampa silenciosa, preparada para convertirla en cenizas. A medida que avanzaba la noche, Isabela se cansó. El bebé se movió dentro de ella, y ella colocó una mano suave en su estómago. «Ricardo», dijo suavemente, «estoy lista para ir a casa». Ricardo forzó una sonrisa, ocultando la excitación que le invadía por dentro. «Claro, querida, vámonos a casa». Hizo una señal al conductor, sus ojos fríos de anticipación. Los invitados los despidieron, creyendo que estaban presenciando a una pareja perfecta que se dirigía a casa después de una noche exitosa. Isabela, exhausta pero contenta, se instaló en la limusina, inconsciente del peligro. Ricardo se quedó atrás, fingiendo atender una llamada, y mientras el coche se alejaba en la noche, Ricardo supo que su plan mortal finalmente estaba en marcha. La limusina se deslizó suavemente por las calles tranquilas, sus asientos de cuero acunando a Isabela, mientras se reclinaba con un suspiro cansado, pero satisfecho. La gala la había agotado, pero también la había llenado de esperanza. Las sonrisas, las felicitaciones, las sutiles palmaditas en su estómago. Se sintió amada, admirada y segura en su papel, no solo como CEO, sino como futura madre. Descansó su mano en su vientre y susurró: «Vamos a tener una vida tan hermosa juntos». Por un momento, todo estuvo en calma. Entonces llegó el olor, una picadura débil y acre, lo suficientemente fuerte como para arrugar su nariz. Gasolina. Al principio, Isabela pensó que no era nada, tal vez solo el aire de la ciudad o un breve fallo en el coche. Pero el olor se hizo más fuerte, más denso, sofocante. Su corazón comenzó a acelerarse. «¿Conductor?», llamó, inclinándose hacia adelante. Pero la partición estaba levantada y no hubo respuesta. Golpeó más fuerte. «¿Conductor?». Aún nada. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral. De repente, el motor rugió de forma antinatural. El coche se sacudió hacia adelante más rápido de lo que debería. Los instintos de Isabela le gritaron. Trató de abrir la manija de la puerta. Estaba cerrada. Su pulso latía en sus oídos. Intentó la otra puerta. Cerrada. El pánico la arañó el pecho. Y entonces sucedió. Un violento estruendo estalló desde el capó. El fuego explotó hacia afuera y corrió por los lados del coche. Las llamas lamían las ventanas tintadas, convirtiendo la lujosa limusina en un ataúd de acero. El humo se vertió en el interior, espeso y negro, quemando sus pulmones con cada bocanada. Isabela tosió,
jadeando desesperadamente mientras sus ojos lloraban y su visión se nublaba. Gritó, golpeando con sus puños contra el cristal. ¡Ayuda! ¡Alguien! ¡Ayúdeme! Pero la calle estaba vacía, la ciudad misteriosamente silenciosa a su alrededor. Su vestido de diseñador se pegaba a su piel, húmedo por el sudor a medida que el calor se intensificaba. Arañó la manija de la puerta, sus uñas se rompían, sus nudillos estaban crudos y sangrientos. Las lágrimas corrían por su rostro, no por el humo, sino por el terror de perder no solo su vida, sino el precioso niño dentro de ella. En ese momento infernal, Isabela no era la poderosa CEO. No era la mujer cuya firma podía mover millones de euros. Era solo una madre, rogándole al universo que salvara a su bebé. Su mente corrió con flashes de Ricardo, el hombre en el que confiaba, el hombre que creía que la amaba. Se lo imaginó esperando en casa, terriblemente preocupado. Susurró su nombre, aferrándose a la esperanza de que a él le importara. Pero en lo más profundo de su alma, un pensamiento más oscuro comenzó a surgir. ¿Y si esto no fuera un accidente? El fuego se extendió rápidamente. Las llamas se enroscaban a su alrededor, quemando su piel. Sus pulmones gritaban por aire. Golpeó el cristal con sus puños, con sus tacones, con cada gramo de fuerza que le quedaba. Sus gritos se hicieron más débiles, sus movimientos más lentos. Justo cuando su cuerpo estaba a punto de rendirse, lo vio. Una sombra a través del humo. Alguien corría hacia ella, una figura contra el telón de fondo del fuego. Brazos fuertes golpearon la puerta, tirando, pateando, negándose a rendirse. A través de la neblina, los ojos de Isabela se abrieron de par en par. Reconoció ese rostro. Era Diego Solís, el hombre que una vez había despedido sin piedad. Y ahora, él era la única persona que se interponía entre ella y una tumba ardiente. El calor era insoportable. Las olas de fuego pulsaban contra la limusina, como si el propio coche se hubiera convertido en un horno. La fuerza de Isabela se desvanecía, sus puños demasiado débiles para golpear el cristal. Presionó su palma contra su estómago, susurrando súplicas rotas a su hijo nonato. «Por favor, aguanta, por favor». Y entonces, ¡bang! La puerta del coche traqueteó violentamente. A través del muro de llamas lo vio. Diego Solís, su rostro manchado de sudor y hollín, su camisa ya chamuscada por las llamas, sus ojos ardiendo con determinación. Diego había estado de camino a casa después de un turno tardío, cuando vio el fuego. No pensó. No sopesó los riesgos. Solo sabía que había alguien dentro. Y cuando reconoció a Isabela, la misma mujer que una vez había aplastado su carrera con una sola frase fría, no se detuvo. Corrió más rápido. «¡Aguanta!», gritó, pateando la puerta con todas sus fuerzas. El metal gimió, pero se mantuvo firme. Los ojos aterrorizados de Isabela se encontraron con los suyos, suplicándole en silencio que no se fuera. Agarró un trozo de hormigón de la calle y lo estrelló contra la ventana, una y otra vez, hasta que las grietas se extendieron como telarañas por el cristal. Las llamas rugieron más fuerte, consumiendo segundos preciosos. Finalmente, la ventana se hizo añicos. Los fragmentos explotaron hacia afuera. El humo salió a borbotones y Diego metió el brazo dentro. «¡Toma mi mano!». Isabela tosió violentamente, luchando por respirar, su cuerpo temblando de agotamiento. Extendió la mano.
sus dedos apenas rozando los suyos. «No puedo», sollozó, demasiado débil. «Sí, puedes», ladró Diego, su voz ronca por la urgencia. «No vas a morir aquí, Isabela. No así, no esta noche». Reuniendo la última de sus fuerzas, Isabela se agarró. Diego tiró con cada músculo de su cuerpo, cortándose los brazos con el cristal mientras la arrastraba por la ventana. El fuego le quemó la piel, el humo le arañó los pulmones, pero se negó a soltarla. Con un último tirón, Isabela se derrumbó en sus brazos, su cuerpo temblando, su vestido chamuscado y rasgado. La llevó lejos del infierno, tropezando en la acera justo cuando la limusina explotaba detrás de ellos en una explosión ensordecedora. La onda expansiva los empujó hacia adelante, las llamas iluminando el cielo nocturno. Diego protegió a Isabela con su propio cuerpo, protegiéndola de la lluvia de escombros. Isabela se aferró a él, sollozando incontrolablemente, su voz ronca. «Mi bebé, mi bebé». Diego miró su rostro surcado de lágrimas, su propio pecho jadeando. Quería prometerle que todo estaría bien, pero la verdad pesaba mucho en su corazón. Aún así, apretó sus brazos a su alrededor y susurró: «Estás viva. Eso es lo que importa ahora mismo. Quédate conmigo». Las sirenas aullaron en la distancia, haciéndose más fuertes. Los vecinos salieron a la calle, jadeando ante la vista de la limusina en llamas. Los susurros se extendieron rápidamente. ¿Es esa Isabela de la Cruz? ¿La CEO? La gente señalaba. Los teléfonos grababan. Los flashes de luz capturaban el vestido arruinado de Isabela y la ropa chamuscada de Diego. Pero Isabela no los oyó. Se estaba desvaneciendo, aferrándose a su estómago, sus gritos rompiendo el corazón de Diego. Y mientras la ambulancia se detenía, ninguno de los dos sabía que este rescate era solo el comienzo de una tormenta que cambiaría sus vidas para siempre. Las luces blancas y estériles del hospital se sentían más frías que las llamas de las que Isabela acababa de escapar. Las sirenas se desvanecieron mientras los paramédicos la llevaban adentro, sus manos aún agarradas a su estómago. Diego corrió junto a la camilla, su ropa chamuscada, sus brazos vendados a toda prisa. Ignoró su propio dolor, su único enfoque en la mujer que temblaba de miedo. «Por favor», susurró Isabela a través de labios agrietados, su voz apenas audible. «Salven a mi bebé, por favor». Médicos y enfermeras la rodearon, las voces se superponían, las máquinas pitaban. Diego fue empujado a un lado, dejado en el pasillo con las manos manchadas de hollín y un corazón que latía con un ritmo impotente. Se hundió en una silla, mirando las puertas que se habían tragado a Isabela. Para un hombre que ya había enterrado a una esposa, la idea de otra familia destrozada era insoportable. Las horas se arrastraron como años. Por fin, un médico emergió, su expresión solemne. Diego se levantó al instante. «¿Cómo está?» El médico exhaló. «Está estable. Inhaló una cantidad peligrosa de humo, pero se recuperará físicamente». Hizo una pausa, bajando la voz. «Lo siento, no pudimos salvar al bebé». Las palabras golpearon a Diego como un puñetazo. Sus puños se cerraron, su garganta se apretó. Sabía que tendría que ser él quien la enfrentara con la verdad. Dentro de la tenue habitación del hospital, Isabela yacía pálida y frágil, su cabello húmedo por el sudor. Sus ojos se abrieron, buscando una respuesta en el rostro de Diego. «Mi bebé», susurró, su voz temblando con una esperanza frágil.
A Diego le dolió el pecho. Se sentó a su lado, tomando su mano temblorosa en la suya. Su voz se quebró mientras susurraba: «Lo siento mucho, Isabela. El bebé no lo logró». Por un momento, silencio. Entonces la presa dentro de ella se rompió. Su grito fue crudo, primario, resonando en las paredes. Se agarró el estómago, sollozando con el tipo de dolor que desgarraba el hueso y el alma por igual. «No, no, no, era mi hijo, mi futuro». Diego la sostuvo mientras ella se hacía añicos, sus brazos fuertes pero suaves. Susurró las únicas palabras que pudo. «No estás sola, todavía estás aquí, y no me voy». Las lágrimas empaparon su camisa mientras ella lloraba. Su poderosa imagen como CEO despojada hasta que solo quedó una madre rota. Por primera vez, Isabela permitió que alguien viera el lado de ella que había escondido del mundo. El lado que anhelaba no contratos o poder, sino amor, familia, algo real. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Ricardo servía champán en la copa de Sofía, celebrando como si ya hubiera ganado. Para él, el plan había tenido éxito. Isabela estaba prácticamente muerta. No tenía idea de que había sobrevivido. No tenía idea de que el imperio que pensaba que caía en su regazo todavía estaba custodiado por la misma mujer que él intentó destruir. De vuelta en el hospital, Diego se quedó al lado de Isabela durante toda la noche, ajustando su manta, ofreciéndole agua, susurrando consuelo cada vez que las pesadillas la sacudían. Una vez había sido desechado por ella sin piedad, pero ahora era el único en el que ella tenía para apoyarse. Y en ese momento de pérdida devastadora, Isabela comenzó a ver a Diego no como el hombre que despidió, sino como el hombre que el destino había enviado para salvar su corazón roto. Mientras Isabela yacía en una cama de hospital, lamentando la pérdida de su hijo nonato, Ricardo Vega ya estaba tejiendo su red de mentiras. Para el mundo exterior, se pintó a sí mismo como el marido devastado que había evitado por poco la tragedia. Para Sofía, desempeñó el papel de la mente maestra segura de sí misma, asegurándole que todo estaba bajo control. Se presentó en el hospital horas después de la emergencia de Isabela, su camisa pulcramente planchada, su corbata perfectamente anudada. Entró en la habitación con dolor ensayado en su rostro, sosteniendo un ramo de flores como si pudieran borrar las llamas que él había puesto en marcha. «Oh, Bella», susurró, corriendo a su lado. «Gracias a Dios que estás viva. No sé qué habría hecho si te hubiera perdido». Isabela apartó la cabeza. Las lágrimas silenciosas corrían por sus pálidas mejillas. Diego se paró en la esquina de la habitación, con los brazos cruzados, entrecerrando los ojos ante cada palabra de Ricardo. No le creyó ni una sola. Ricardo extendió la mano hacia la de Isabela, pero ella la apartó débilmente. Su voz se quebró mientras hacía la pregunta que ardía en su alma. «¿Dónde estabas, Ricardo? ¿Por qué no estabas conmigo?» Su respuesta llegó suavemente, sin dudar. «Recibí una llamada de un miembro de la Junta, un asunto urgente que no pude ignorar. Pensé que estarías a salvo en el coche. Nunca imaginé. Bella, por favor, tienes que creerme. Esto fue un terrible accidente». Su actuación fue impecable. Su voz goteaba de tristeza. Sus ojos brillaban con lágrimas falsas. Para cualquier otra persona, podría haber sido convincente. Pero para Isabela, algo se sentía mal. La forma en que sus manos temblaban solo cuando ella lo miraba. La forma en que su mirada parpadeaba demasiado rápido hacia Diego, casi como si se sintiera amenazado por su presencia.
La mandíbula de Diego se apretó. Había visto suficientes mentiras en su vida para reconocer una. Se adelantó, su tono firme pero cortante. Lo gracioso de los accidentes, Ricardo, es que no suelen involucrar líneas de combustible manipuladas y cables defectuosos que fueron tocados. Alguien quería que ese coche se quemara. La máscara de Ricardo flaqueó por una fracción de segundo antes de recuperarse. Forzó una risa hueca. Debes estar equivocado. ¿Qué ganaría yo con algo así? Isabela es mi esposa, la madre de mi hijo. Se detuvo abruptamente, dándose cuenta demasiado tarde de lo que había dicho. El rostro de Isabela se retorció de dolor. ¿Madre de tu hijo? Ricardo, el bebé se ha ido. Su voz se quebró. Las lágrimas se derramaron de nuevo. Perdí a nuestro bebé en ese incendio. ¿Te importa siquiera? Ricardo tropezó con sus palabras, buscando simpatía a tientas. Claro que me importa. Estoy devastado. Pero podemos intentarlo de nuevo. Reconstruiremos. Nosotros. Sus palabras sonaron vacías, cada una cortando más profundamente el corazón roto de Isabela. No vio dolor en sus ojos, solo irritación, porque su plan no había funcionado como se esperaba. Esa noche, mientras Ricardo salía de la habitación del hospital, Diego se acercó a Isabela y susurró: «Él está escondiendo algo, y te prometo que encontraremos la verdad». Por primera vez, Isabela comenzó a preguntarse si el incendio había sido realmente el destino o la traición de Ricardo. ¿Crees que a veces el dolor y el sufrimiento son necesarios para revelar la verdadera naturaleza de las personas a nuestro alrededor? La mañana después del incendio, Empresas de la Cruz estaba zumbando con susurros. La noticia ya se había extendido. Isabela de la Cruz, la poderosa CEO, había escapado por poco de la muerte en una explosión de limusina. Los medios lo llamaron un accidente extraño, pero dentro de la compañía, los rumores se arremolinaban como un incendio forestal. Los inversores estaban nerviosos, los miembros de la junta inquietos y los enemigos de Isabela olían sangre en el agua. Ricardo aprovechó la oportunidad. Entró en la sala de juntas, con sus zapatos pulidos resonando contra el piso de mármol, su expresión grave, pero controlada. Se posicionó como el marido protector, ansioso por apoyar a su esposa y salvaguardar la compañía en su ausencia. Isabela, aún débil por el hospital, insistió en asistir a la reunión de emergencia. Llegó con Diego a su lado, su brazo discretamente sosteniéndola mientras caminaba. La sala se quedó en silencio cuando entraron, todos los ojos en la mujer que había sobrevivido a las llamas. Pero en lugar de simpatía, sintió sospecha. Los miembros de la junta intercambiaron miradas, susurrando detrás de sus manos. Ricardo se aclaró la garganta dramáticamente. «Señoras y señores», comenzó, «estamos enfrentando una crisis. Anoche, mi esposa casi pierde la vida, y aunque estamos agradecidos de que haya sobrevivido, debemos enfrentar la verdad. Alguien dentro de esta compañía pudo haber sido negligente, o peor, malicioso». La acusación se mantuvo pesada en el aire. Los ojos de Isabela se entrecerraron, pero antes de que ella pudiera hablar, Ricardo continuó. «Tengo razones para creer que el incidente no fue aleatorio. La limusina fue mantenida por nuestro propio personal, y el hombre que interfirió en la escena, que manipuló la evidencia antes de que llegaran las autoridades, hizo una pausa, dejando que el silencio creara tensión. Luego señaló directamente a Diego. Fue él. Los jadeos estallaron. Diego se puso rígido. Sus puños se cerraron a sus costados. «Eso es una mentira», dijo firmemente. «No manipulé nada.
Saqué a Isabela de un coche en llamas. Si no hubiera estado allí, ella estaría muerta ahora mismo. Pero Ricardo estaba preparado. Deslizó fotos sobre la mesa, imágenes de Diego en la escena, sus manos en el coche, su ropa chamuscada. Estas fueron tomadas por transeúntes. Para un ojo inexperto, parece heroísmo. Pero, ¿y si lo escenificó? ¿Y si saboteó el coche y luego se abalanzó como el Salvador para cubrir sus huellas? La sala estalló en murmullos nerviosos. El rostro de Isabela se puso pálido. Abrió la boca para defender a Diego, pero Ricardo la interrumpió rápidamente. Bella, sé que quieres creer lo mejor de las personas, pero este hombre tiene todas las razones para odiarte. Lo despediste. Lo humillaste. Quizás esta fue su venganza. La voz de Diego se quebró con furia contenida. No me importa lo que digas de mí, pero no tuerzas la verdad. Arriesgué mi vida para salvar la suya. Miró directamente a Isabela, sus ojos suplicando. Tú lo sabes, pero la Junta no estaba interesada en la verdad. Querían estabilidad. El miedo nubló su juicio. Al final de la reunión, se aprobó una moción. Diego sería despedido de inmediato, prohibido en las instalaciones de la compañía. Mientras la seguridad lo escoltaba, el corazón de Isabela se retorció. Quería detenerlos, revelar sus sospechas sobre Ricardo, pero estaba demasiado débil, demasiado acorralada. Y mientras la figura de Diego desaparecía de las puertas de cristal, Isabela se dio cuenta de que había perdido al único hombre en el que realmente podía confiar. Isabela de la Cruz había construido su imperio sobre la disciplina y la estrategia. Pero en las semanas posteriores al incendio, su corazón estaba pesado, su cuerpo debilitado por el dolor. Debería haber estado descansando, sanando de la pérdida de su hijo. En cambio, se obligó a sí misma a una nueva misión: descubrir la verdad. La Junta puede haberse vuelto contra Diego, pero los instintos de Isabela le decían que Ricardo estaba escondiendo algo. Su actuación en el hospital, sus lágrimas de cocodrilo, su afán por echar la culpa, todo le carcomía. Sabía lo que era el juego de poder cuando lo veía, y su propio marido estaba jugando uno dentro de su casa. Así que hizo lo que cualquier CEO haría. Lanzó una investigación, en silencio, en secreto. Isabela contactó a un consultor de seguridad de confianza, uno que le debía favores de tratos pasados. Necesito vigilancia, le instruyó. Sigue a Ricardo, discretamente. Rastrea sus reuniones, sus llamadas telefónicas, sus cuentas. No dejes nada sin revisar. Los días se convirtieron en noches, e Isabela se enterró en la evidencia. Se volcó sobre extractos bancarios, cargos de tarjetas de crédito nocturnos, transferencias extrañas que no tenían nada que ver con el negocio de la compañía. Los patrones comenzaron a surgir, apuntando a hoteles, compras de joyas y cenas para dos. El rompecabezas se construyó lentamente, pieza por pieza condenatoria. Una noche, el consultor colocó un archivo en su escritorio. «Necesitas ver esto», dijo gravemente. Isabela lo abrió con manos temblorosas. Dentro había fotografías, granuladas pero lo suficientemente claras. Ricardo, su marido, besando a una mujer más joven en el vestíbulo de un hotel de lujo. Ricardo sosteniendo su cintura, su mano demasiado familiar. Ricardo riéndose con ella de una manera que Isabela no había visto en años. Su aliento se quedó atrapado en su garganta. La mujer era Sofía García, un nombre que reconoció de eventos sociales. Una mujer conocida por su belleza y ambición despiadada. El estómago de Isabela
Se revolvió cuando se dio cuenta. Ricardo no solo había traicionado su corazón, sino que había conspirado con Sofía para destruirla. Cerró el archivo lentamente. Sus manos temblaban. El recuerdo de las llamas, el sonido de la explosión, el dolor de perder a su bebé. Todo volvió con una claridad brutal. Ricardo no solo había sido descuidado, había intentado matarla. Esa noche, Isabela se sentó sola en su estudio, mirando las luces de la ciudad a través de las ventanas de cristal. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro, pero sus ojos ardían con un nuevo fuego. Durante demasiado tiempo, había estado ciega, ablandada por el amor, debilitada por la esperanza. No más. Había perdido a su hijo, pero no se perdería a sí misma. Su teléfono vibró. Un mensaje del consultor. «Hay más. Vas a querer verlo en persona». Isabela se secó las lágrimas, su resolución endureciéndose. No era la mujer rota que Ricardo pensó que había dejado en la cama del hospital. Todavía era Isabela de la Cruz, la CEO, la superviviente, la mujer que había construido un imperio de la nada, y ahora se estaba preparando para recuperar su vida. Ricardo había escrito su obituario demasiado pronto. Estaba viva, y pronto el mundo sabría la verdad. En un momento de traición, ¿cuál crees que es la reacción más poderosa? ¿El dolor y la venganza? ¿O la calma y la determinación para buscar la verdad? La noche en que Isabela descubrió la aventura de Ricardo, se sintió destrozada y afilada. La traición había tallado heridas en su corazón, pero debajo del dolor, una resolución más fría y fuerte se estaba formando. Sabía que no podía luchar en esta batalla sola. Ricardo tenía encanto, influencia y a la Junta bajo su pulgar. Necesitaba a alguien que entendiera la lealtad, alguien que ya hubiera demostrado su coraje cuando nadie más lo haría. Sus pensamientos se dirigieron a Diego Solís. Habían pasado semanas desde que la Junta lo obligó a salir. Lo humilló una vez más. Isabela había intentado contactarlo, pero Diego no había respondido. Tenía todas las razones para odiarla, por despedirlo una vez, por dejar que Ricardo lo culpara de nuevo. Sin embargo, no podía deshacerse del recuerdo de sus brazos sacándola del fuego, de su fuerza tranquila en el hospital, cuando pensó que su mundo había terminado. Una noche, Isabela se tragó su orgullo y se dirigió a un barrio modesto en las afueras de la ciudad. La casa era pequeña. Su pintura estaba descascarada. El patio estaba lleno de juguetes de luz. Dudó en la puerta antes de llamar. Diego abrió. Su rostro se endureció en el momento en que la vio. «¿Por qué estás aquí?» Su tono era afilado, protector. Detrás de él, la pequeña luz se asomó. Sus ojos inocentes se abrieron ante la vista de la mujer glamorosa que una vez había destruido la carrera de su padre. «Necesito tu ayuda», dijo Isabela simplemente. Su voz tembló, no por debilidad, sino por el peso de la humildad. «Ricardo, no solo es infiel, intentó matarme, y no puedo probarlo sin ti». La mandíbula de Diego se tensó. Por un largo momento, el silencio llenó la puerta. Luego se hizo a un lado, dejándola entrar. Sobre tazas de café humeantes en su desgastada mesa de cocina, Isabela expuso todo. La aventura, los registros financieros, las fotografías de Ricardo y Sofía. Sus manos temblaban mientras hablaba, pero su voz se mantuvo firme. Diego escuchó. Su expresión ilegible, su hija tranquilamente coloreando en la esquina. Cuando Isabela terminó, Diego se reclinó, cruzando los brazos. «Pides mucho, Isabela. Me despediste 2 veces.
Dejaste que Ricardo pusiera a todos en mi contra. ¿Por qué debería creerte ahora? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque fuiste el único que no me dejó morir. Porque no tengo a nadie más en quien pueda confiar. Algo en sus palabras rompió sus defensas. Diego había construido muros alrededor de su corazón después de tanta pérdida, pero no podía ignorar la verdad en su voz. Había visto el fuego en sus ojos antes, el fuego de una mujer que se negaba a rendirse. Ahora ese fuego estaba templado por el dolor y agitó algo en él, compasión, tal vez incluso admiración. Por fin, asintió lentamente. Está bien, pero si hacemos esto, lo hacemos a mi manera. En silencio, con cuidado, sin teatros de sala de juntas hasta que tengamos pruebas innegables. Un alivio inundó a Isabela mientras exhalaba. Por primera vez desde el incendio, sintió el débil destello de la esperanza. Juntos, comenzaron a delinear un plan. Vigilancia, seguimiento financiero, recolección de testigos. Pieza por pieza, desmantelarían el imperio de mentiras de Ricardo. Y codo a codo, Isabela y Diego estaban a punto de librar una guerra que Ricardo nunca vio venir. Mientras Isabela y Diego reunían pruebas en silencio, Ricardo estaba ocupado construyendo castillos en el aire con Sofía García. Para él, el asesinato fallido fue solo un revés temporal. Isabela pudo haber sobrevivido, pero en su mente era solo cuestión de tiempo antes de que él tomara todo lo que debería haber sido suyo. Sofía se reclinó sobre un sofá de terciopelo en su ático, bebiendo champán mientras hojeaba revistas de moda. «Te preocupas demasiado», susurró, mirando a Ricardo por encima del borde de su copa. «La Junta ya confía en ti más que en ella. Solo tienes que mantener la presión. Ella está débil ahora, sufriendo. Este es el momento perfecto para atacar». Ricardo paseaba por la habitación, su mandíbula tensa. La quería fuera, Sofía, permanentemente. En cambio, se aferra a la vida como una hierba terca. ¿Y ese incendio? La gente todavía habla de él. Necesito que se quite del camino, o el imperio no pasará a mí. Sofía sonrió, arrojando su revista a un lado. Entonces, hazla parecer incompetente. Deja que se derrumbe. Sabes cuánto le gusta a la gente derribar a una reina caída, y cuando ella se derrumbe, tú estarás allí para tomar su trono. Ricardo se detuvo, considerando sus palabras. Su mente corrió con posibilidades. Si Isabela parecía inestable, distraída, la Junta se pondría de su lado. Comenzó a imaginar comunicados de prensa con su nombre, portadas de revistas mostrándolo como el viudo afligido, convertido en líder visionario. Por fin se libraría de su sombra. Pero Sofía no había terminado. Se inclinó hacia adelante, su voz baja y persuasiva. Y cuando estés oficialmente a cargo, tú y yo seremos imparables. No más escondernos en habitaciones de hotel. No más secretos. Lo tendremos todo. Su compañía, su fortuna, su poder. Ella no será más que una triste historia. Los labios de Ricardo se curvaron en una sonrisa. ¿Y su supuesto héroe Diego Solís? Ya se fue. La Junta no confía en él. Está acabado. Sofía se rió suavemente, chocando su copa contra la de él. Perfecto. Entonces es solo cuestión de tiempo. Pronto, Ricardo. Todo será nuestro. Brindaron por un futuro construido sobre la traición, ciegos a la tormenta que se estaba gestando contra ellos. De vuelta en la compañía, Ricardo comenzó a ejecutar su plan. Plantó susurros entre los miembros de la Junta, insinuando que Isabela era demasiado emocional
para liderar después de su trágica pérdida. Exageró sus ausencias en las reuniones. Convirtió su dolor en debilidad. La pintó como una carga. Lentamente, envenenó el pozo, convirtiendo a los colegas en dudosos. Mientras tanto, Sofía hizo alarde de su relación de maneras sutiles, apareciendo en eventos exclusivos del brazo de Ricardo, fingiendo ser una consultora mientras dejaba que la especulación se arremolinara. Los tabloides comenzaron a zumbar, pero Ricardo lo descartó, seguro de que el mundo estaba comprando su actuación como el marido firme y afligido. En privado, él y Sofía se reían del supuesto fracaso de Isabela. Creían que ya habían ganado, pero lo que Ricardo no sabía era que Isabela y Diego ya estaban observando, ya estaban reuniendo cada pieza de evidencia que un día destrozaría su mundo. Creen que los villanos, como Ricardo y Sofía, siempre dejan un rastro de pistas. ¿Qué falla humana crees que los hace tan descuidados? Deja tus comentarios. Elena Navarro no era ajena a los brutales juegos de poder corporativo. Como CEO de una firma rival y una de las mentes más agudas en el mundo financiero, había luchado con Isabela durante años. Su relación siempre había sido un equilibrio tenso, a veces competidoras, a veces aliadas, pero siempre con respeto mutuo. Elena admiraba la disciplina de Isabela, aunque nunca lo admitió públicamente. Cuando se supo la noticia del accidente de Isabela, Elena levantó una ceja. Había visto a demasiadas mujeres poderosas ser convenientemente silenciadas, demasiadas tragedias que beneficiaban a los hombres que estaban en las sombras. No creía en las coincidencias, y los repentinos intentos de Ricardo Vega de entrar en el centro de atención apestaban a algo podrido. En un almuerzo de caridad, semanas después, Elena se encontró con Ricardo. Se acercó a ella con la sonrisa resbaladiza de un vendedor, su mano extendida, su tono goteando de falso encanto. Elena saludó calurosamente. Ha pasado demasiado tiempo. Isabela todavía se está recuperando, así que estoy dando un paso al frente para asegurarme de que la compañía se mantenga fuerte. Quizás podríamos discutir una asociación en la cena. Elena lo estudió como un halcón evaluando a su presa. Sus ojos estaban demasiado ansiosos, sus palabras ensayadas. Había visto a su tipo antes, hombres que anhelaban el poder, pero carecían de la columna vertebral para construirlo ellos mismos. Ella le ofreció una sonrisa educada, pero por dentro las alarmas sonaron. Más tarde esa noche, Elena hizo una llamada telefónica silenciosa. «Isabela», dijo cuando la línea se conectó. «Soy Elena Navarro. Necesitamos hablar». Isabela se sorprendió. Elena no era alguien que se acercara casualmente. «¿Por qué?», preguntó con cautela. «Porque tu marido está dando vueltas como un buitre», respondió Elena sin rodeos. «Y no creo que su preocupación por ti sea genuina. He estado en este juego el tiempo suficiente para oler un montaje. Lo que sea que esté planeando, puedes contar conmigo para exponerlo». Por primera vez en semanas, Isabela sintió un destello de fuerza que no se había dado cuenta de que necesitaba. Aceptó encontrarse con Elena en secreto, lejos de los ojos de Ricardo. Sobre copas de vino en un rincón tranquilo de un restaurante de lujo, Elena puso sus cartas sobre la mesa. Hombres como Ricardo nunca piensan en el futuro. Son descuidados. Dejan rastros. Si tú y yo trabajamos juntas, los encontraremos. Y cuando lo hagamos, me aseguraré de que la junta no tenga más remedio que escuchar. Isabela escuchó. Su corazón se hinchó con cautelosa esperanza. Elena no era una amiga, no exactamente, pero era una mujer que entendía el costo de la supervivencia en un mundo de hombres. Era poderosa,
estratégica y despiadada cuando necesitaba serlo. La aliada perfecta. Mientras tanto, Ricardo se volvió más audaz. Entró en las reuniones de la Junta con Sofía del brazo, afirmando que ella era una consultora contratada para asesorarlo. La Junta se movió incómodamente, pero no dijo nada. Creía que había silenciado toda oposición. Lo que no sabía era que dos de las mujeres más agudas del mundo corporativo, Isabela y Elena, se estaban alineando en silencio contra él. Y cuando su trampa finalmente se cerró, el imperio de mentiras de Ricardo se derrumbaría. El gran salón de la cumbre corporativa anual brillaba con candelabros de oro y resonaba con el zumbido de voces poderosas. Ejecutivos, inversores y periodistas se amontonaron en el espacio, ansiosos por presenciar el evento que daba forma al mundo financiero cada año. Ricardo Vega subió al escenario con un traje a medida, Sofía a su lado, su sonrisa engreída y victoriosa. Para la audiencia, parecía que Ricardo había tomado el lugar de su esposa. «Señoras y señores», comenzó Ricardo, su tono solemne, «me presento ante ustedes durante un momento difícil. Mi esposa, Isabela, todavía se está recuperando de su trágico accidente. Pero tengan la seguridad de que Empresas de la Cruz se mantiene fuerte bajo mi liderazgo». Siguió un aplauso educado, aunque algunos rostros en la multitud parecían inciertos. Los rumores se habían extendido, susurros sobre la creciente arrogancia de Ricardo y la presencia sospechosa de Sofía. Aún así, Ricardo creía que había ganado. Se comportaba como un rey reclamando su corona, pero justo cuando comenzó a delinear su supuesta visión para el futuro de la compañía, las puertas en la parte de atrás del salón se abrieron. El silencio se extendió por la habitación cuando Isabela de la Cruz entró, vestida con un llamativo traje negro que irradiaba autoridad. Cada paso que daba resonaba como un tambor de desafío. Diego caminaba detrás de ella, con una gruesa carpeta de documentos, y Elena iba detrás, con una sonrisa de suficiencia. El rostro de Ricardo se desangró. No esperaba que ella se presentara. Isabela caminó directamente al escenario, su mirada fija en su marido. «Apártate, Ricardo», dijo, su voz firme y poderosa. «Esta es mi compañía, y esta noche la verdad saldrá a la luz». La audiencia se inclinó hacia adelante, cautivada. Los periodistas levantaron sus cámaras. Los miembros de la Junta intercambiaron miradas nerviosas. Ricardo forzó una risa, aunque su voz temblaba. «Bella, querida, no deberías estar aquí, no estás bien». «Estoy lo suficientemente bien para exponerte», lo interrumpió Isabela, sus ojos brillando. Se giró hacia la multitud, sosteniendo la carpeta. «Durante semanas todos han oído susurros. Esta noche oirán la verdad. Este hombre, mi marido, el hombre que juró protegerme, conspiró con su amante para matarme». Los jadeos estallaron. Las cámaras destellaron salvajemente. Sofía se movió incómodamente. Su compostura se quebró. Isabela continuó, su voz afilada y clara. «Aquí están los registros financieros, prueba de transferencias secretas a los mecánicos que manipularon mi limusina. Aquí hay fotos de vigilancia de Ricardo y Sofía juntos, tramando mi caída. Y aquí», sostuvo una memoria USB, «hay llamadas grabadas entre ellos, donde se ríen de mi muerte». La sala explotó de asombro. La máscara de Ricardo se hizo añicos mientras los miembros de la Junta se levantaban de un salto, exigiendo explicaciones. El rostro de Sofía se puso pálido, su mano temblando mientras intentaba agarrar el brazo de Ricardo. «Esto es indignante», gritó Ricardo,
pero su voz se ahogó en los murmullos de traición y disgusto. La presencia de Isabela era inquebrantable, su tono feroz. Intentaste quitarme la vida, lograste quitarme a mi hijo, pero no me quitarás mi compañía, y no escaparás de la justicia. Diego se adelantó, colocando la carpeta sobre la mesa ante la junta. Elena asintió firmemente. La evidencia era innegable, y en ese silencio tenso, Ricardo se dio cuenta de que su imperio de mentiras se estaba derrumbando frente a todos los que buscaba gobernar. ¿Alguna vez has visto a alguien que creías invencible caer de rodillas? ¿Qué sentiste al presenciar ese momento? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. El gran salón estalló en caos después de la revelación de Isabela. Los miembros de la junta gritaban a través de la mesa, los inversores exigían respuestas y los periodistas se agolpaban, sus cámaras destellando como rayos. Ricardo se quedó congelado, su rostro una máscara de incredulidad, mientras Sofía se aferraba a su brazo. Su compostura se quebraba bajo el peso de la evidencia. «¡Mentiras!», rugió Ricardo, golpeando con el puño el podio. «Todo mentiras. Mi esposa ha perdido la cabeza, está de luto, inestable. ¿Cómo pueden confiar en una mujer que acaba de perder a su hijo?». Pero sus palabras fracasaron. Jadeos de horror se extendieron por la habitación, y el rostro de Isabela se retorció de dolor. Diego se adelantó, su voz firme y lo suficientemente alta para que todos la oyeran. «Ella perdió a su hijo por tu culpa, por tu codicia, y la prueba está aquí mismo». Elena añadió: «La Junta no tolerará a un asesino, Ricardo. Estás acabado». Los ojos de Ricardo se movieron salvajemente, buscando apoyo, pero solo encontró disgusto. Los miembros de la Junta a los que había dirigido le dieron la espalda. Los inversores susurraron sobre escándalos y demandas. La audiencia, una vez admiradora, ahora lo miraba como a un depredador expuesto a la luz del día. Entonces Sofía, sintiendo que las paredes se cerraban, retrocedió. Su agarre en el brazo de Ricardo se aflojó. «Ricardo», susurró, su voz temblorosa. «Lo tienen todo. No, no podemos ganar esto». Ricardo la miró, el pánico burbujeando. «No te atrevas a dejarme. Estás en esto tanto como yo». Pero los instintos de supervivencia de Sofía eran más agudos que su lealtad. Levantó las manos, su voz cortando el ruido. «No tuve ninguna parte en el incendio. Todo fue idea de Ricardo. Él le pagó al mecánico. Él planeó todo. Fui manipulada». La sala jadeó de nuevo, volviendo su furia total hacia Ricardo, su rostro enrojecido de rabia. «Serpiente mentirosa», gritó, abalanzándose hacia ella, pero la seguridad se movió rápidamente, deteniéndolo antes de que pudiera tocarla. Sofía retrocedió. Lágrimas de cocodrilo corrían por su rostro, mientras actuaba como la víctima. «Fui una tonta. Pensé que me amaba, pero no es más que un monstruo». Isabela se mantuvo erguida, su voz ordenando el silencio una vez más. «Tú lo elegiste, Sofía. Te reíste mientras él tramaba mi muerte. Pero tienes razón en una cosa. Él es un monstruo, y esta noche el monstruo se enfrenta a la justicia». En ese momento, los policías entraron en el salón. Sus uniformes contrastaban con el brillante telón de fondo de riqueza y poder. El detective principal se adelantó. «Ricardo Vega está bajo arresto por conspiración para cometer asesinato, intento de homicidio y fraude corporativo». El tintineo de las esposas resonó más fuerte que cualquier mazo. Ricardo se agitó contra los oficiales, gritando maldiciones a Isabela, a Sofía, a cualquiera que lo escuchara.
Esto no ha terminado. Crees que me has vencido, Bella. Te arrepentirás de esto. Pero sus palabras fueron ahogadas por los vítores de los reporteros, los murmullos de los miembros de la junta, aliviados de ver que se hacía justicia. Sofía, mientras tanto, se escabulló silenciosamente por la puerta trasera. Sus lágrimas se secaron rápidamente. Había traicionado a Ricardo para salvarse a sí misma, pero en el fondo sabía que su propia sentencia llegaría. Y mientras Ricardo era arrastrado fuera del salón con las esposas, Isabela finalmente vio el imperio que él intentó robar colapsar a su alrededor, dejándolo sin nada más que la desgracia. Las semanas posteriores al arresto de Ricardo fueron un borrón de audiencias judiciales, frenesí mediático y batallas en la sala de juntas. Sin embargo, por primera vez en meses, Isabela sintió una extraña paz instalándose en su vida. La tormenta finalmente había cesado, y aunque llevaba cicatrices, tanto físicas como emocionales, seguía en pie. Estaba viva. Diego estuvo allí en cada paso. Cuando los periodistas se agolpaban en las puertas de su mansión, él la protegía. Cuando las pesadillas la despertaban en la mitad de la noche, él se sentaba a su lado, susurrando palabras de consuelo hasta que ella podía volver a respirar. Cuando el dolor amenazaba con ahogarla, él le recordaba que la supervivencia en sí misma era una victoria. Una noche, Isabela lo invitó a él y a su hija Luz a cenar en su finca. La mansión, una vez fría y estéril, se llenó de risas mientras las risitas de Luz resonaban por el gran salón. La pequeña niña giraba en calcetines por los pisos de mármol, sus dibujos esparcidos en mesas que una vez solo albergaban contratos e informes. Isabela se encontró sonriendo genuinamente por primera vez en años. Después de la cena, Isabela y Diego salieron al balcón. Las luces de la ciudad brillaban debajo de ellos. Una suave brisa traía el aroma del jazmín de su jardín. Por un largo momento se quedaron en silencio, el peso tácito de todo lo que habían soportado permaneciendo entre ellos. Finalmente, Isabela se volvió hacia él. Su voz era suave, casi incierta. Diego, no sé cómo agradecerte. Salvaste mi vida, no una sino innumerables veces desde esa noche. No sé dónde estaría sin ti. Diego la miró, sus ojos firmes y cálidos. No necesitas agradecerme. Hice lo que cualquiera con conciencia haría. Pero Isabela, eres más fuerte de lo que crees. No solo sobreviviste a Ricardo, lo enfrentaste, recuperaste tu vida. Eso es algo que nadie puede quitarte. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de dolor, sino de algo nuevo, esperanza. Ella extendió la mano hacia la suya, dudando por un segundo antes de entrelazar sus dedos con los de él. Solía pensar que el poder y el éxito eran suficientes, admitió, pero no lo son. Nunca me he sentido tan segura o tan vista como cuando estoy contigo. La mano de Diego se apretó alrededor de la suya, su voz baja y sincera. Y yo nunca he conocido a nadie tan valiente como tú, Isabela. Puede que me hayas despedido una vez, pero el destino me dio la oportunidad de estar aquí cuando más importaba. No quiero desperdiciar esa oportunidad. Sus ojos se encontraron, y por primera vez Isabela se permitió inclinarse. No como una CEO, no como una superviviente, sino como una mujer que anhelaba el amor. Sus labios se encontraron en un suave beso, una promesa de curación y nuevos comienzos. Dentro de la mansión, la risa de Luz se extendió por los pasillos, un recordatorio de que la familia no se medía en lazos de sangre o fortuna, sino en amor y lealtad. Y en ese balcón, bajo el resplandor de las luces de la ciudad,
Isabela se dio cuenta de que finalmente había encontrado el hogar con el que siempre había soñado, no en paredes de cristal y acero, sino en los brazos del hombre que había salvado su corazón. El haz del amor es un tema central en esta historia. ¿Cómo crees que el amor de Diego por Isabela y su hija Luz fue un contraste directo con la obsesión de Ricardo por el poder y la traición? Cuéntame tu opinión en los comentarios. El juzgado estaba lleno el día en que Ricardo Vega fue sentenciado. Las cámaras destellaban, los reporteros gritaban preguntas y el mundo observaba cómo el marido, una vez encantador, era declarado culpable de conspiración, intento de asesinato y fraude. Su rostro se retorció de rabia mientras el mazo golpeaba, sentenciándolo a décadas tras las rejas. Sofía, la amante que lo traicionó para salvarse, se había desvanecido de la alta sociedad, su nombre susurrado con desdén en cada fiesta a la que una vez anhelaba asistir. Para Isabela, la justicia finalmente se había hecho, pero más que la venganza, lo que sintió fue liberación, una pesada cadena rota, una puerta a un nuevo futuro de par en par. Salió del juzgado de la mano de Diego y por primera vez en años no se sintió como una reina luchando por defender su trono. Se sintió como una mujer que finalmente había encontrado la paz. Meses después, el mundo vio un lado diferente de Isabela de la Cruz. Ya no solo la despiadada CEO, apareció en eventos de caridad con Diego y Luz, sonriendo con una calidez que era genuina, no preparada para las cámaras. Su mansión se convirtió en un hogar lleno de vida, donde los dibujos de Luz decoraban las paredes y las risas reemplazaban los ecos del silencio. Y luego llegó la noticia que hizo que su corazón saltara con miedo y alegría. Isabela estaba embarazada de nuevo. Cuando le mostró la prueba a Diego, sus manos temblaban, pero su abrazo fue firme, su voz segura. Esta vez, susurró, lo enfrentaremos juntos. Los meses que siguieron estuvieron llenos de esperanza y curación. Diego asistió a cada cita con el médico, sostuvo su mano durante las noches de insomnio y le recordó con cada día que pasaba que nunca estuvo sola. Isabela, una vez definida por su imperio, comenzó a redefinirse a sí misma como pareja, como madre y como una mujer que podía equilibrar el poder con el amor. Su boda fue pequeña pero hermosa, en el jardín de su finca bajo cuerdas de luces doradas y rodeada de amigos cercanos. Isabela caminó por el pasillo en un simple vestido de color marfil. Diego la esperaba con Luz a su lado. La niña sostenía un ramo y sonreía con orgullo. Cuando Isabela los alcanzó, Luz deslizó su mano en la de ella y susurró: «Ahora sí somos una familia». Las lágrimas nublaron la visión de Isabela mientras asentía, besando la frente de la niña antes de decir sus votos. La ceremonia no se trataba de grandeza, sino de verdad. Isabela prometió amar al hombre que la había salvado no solo del fuego, sino de la desesperación. Diego prometió protegerla no por su riqueza, sino porque amaba su corazón. Cuando se besaron, los aplausos estallaron, pero todo lo que Isabela oyó fue el latido de su propio corazón, firme y lleno de alegría. Meses después, Isabela dio a luz a un saludable bebé. Diego sostuvo a su hijo en sus brazos. Luz se apoyó en el lado de Isabela, susurrando promesas de ser la mejor hermana mayor. La casa se desbordó de amor, algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Y así, de las cenizas y la traición, Isabela de la Cruz se levantó no solo como una superviviente,
sino como una mujer renacida, encontrando la felicidad, el amor y la familia que siempre había anhelado. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de la historia de Isabela. Si todavía están conmigo, significa que algo en este viaje tocó su corazón de una manera real. Y quizás sea porque su historia no es solo sobre riqueza, traición o venganza. Es sobre algo más profundo. Es sobre resiliencia, sobre el amor nacido de las cenizas y sobre encontrar la paz cuando la vida intenta romperte. El filósofo estoico Séneca dijo una vez: las dificultades fortalecen la mente, al igual que el trabajo lo hace con el cuerpo. El dolor de Isabela fue insoportable, perdiendo a su hijo, siendo traicionada por el hombre en el que más confiaba. Pero en lugar de dejar que la destruyera, eligió levantarse de nuevo, amar de nuevo y reconstruir su vida sobre cimientos más fuertes. Eso es algo que cada uno de nosotros puede tomar en serio. No importa qué tormentas enfrentemos, el poder de levantarnos de nuevo siempre está dentro de nosotros. Marco Aurelio escribió: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Isabela no pudo controlar la crueldad de Ricardo, pero pudo controlar cómo respondía, y al elegir no dejar que la amargura la consumiera, encontró la curación. En la vida, nosotros también encontraremos traición, desamor o momentos que se sientan imposibles de sobrevivir, pero como Isabela, podemos elegir mantenernos firmes, dejar que el dolor nos moldee en lugar de destrozarnos. Así que mis maravillosos amigos, si están aquí conmigo ahora, tal vez esta historia les recordó sus propias batallas, sus propias cicatrices. Quiero que recuerden que no se definen por lo que los rompe, sino por cómo se reconstruyen después. El amor, la lealtad y la fuerza interior son los verdaderos tesoros de esta vida. Si esta historia los conmovió, si los hizo sentir algo profundo por dentro, por favor, dale a me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite un poco de aliento hoy y suscríbete a nuestro canal. Juntos, sigamos contando historias que nos recuerden la fuerza y la belleza escondidas en el corazón humano.